Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de palabra en el libro de Salmos, capítulo 77. El título dice, Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Este es un versículo muy profundo, vamos a decir. Yo puse así como varias etapas, ¿no? Para distinguir varios tiempos que tiene el salmista, aquel que le está cantando y que le está adorando al Señor. Se puede ver en este capítulo como una lucha interna que está teniendo. Hay una lucha entre la carne, entre los malos pensamientos, y hay una lucha en el espíritu, ¿no? Con los pensamientos de Dios. Y vemos también la situación, vamos a decir, el contexto en el que se siente este salmista. Está hablando él solo desde su persona, no está hablando desde la voz de Israel, no, está cantando de una manera, le está adorando al Señor de una manera íntima y personal. Hay como una situación de soledad, y también habla desde la noche. Ahora, creo que esto es algo que nosotros debemos aprender también, considerarlo. Y creo que a muchos nos debe pasar, ¿no? Y creo que a la gran mayoría, no me quiero equivocar, pero creo que a la gran mayoría le debe pasar que son los momentos de la noche donde nos asaltan todos los pensamientos juntos. Siempre son los momentos de la noche donde entramos a hacer balances, y muchas veces esos balances no nos salen tan bien. Y siempre hay una cosa de la carne, pero nosotros tenemos que dejar que el que gane sea el Espíritu. Vamos a ver en este capítulo diferentes tiempos. Comienza diciendo en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Ahora vemos una determinación de clamar a Dios. Esto es un punto a favor de lo que dice el salmista. Esto es algo tremendo, que por más que hay una lucha, aún así él no deja de adorar al Señor. Una enseñanza por la cual nosotros hemos pasado, hemos oído, y el Señor nos ha ministrado muchas veces. No importa la circunstancia o lo mal que nosotros nos sintamos, no importa si nuestros sentimientos son de angustia o de ira o de enojo, no importa. La cuestión es seguir hablando con el Señor, porque es en esa conversación que tenemos con el Señor donde el Señor nos va a ir llevando a la victoria. Si nosotros, porque estamos enojados o porque estamos tristes o por X motivo en nuestro interior, dejamos de hablar con el Señor, nos estamos quitando la oportunidad de que Dios nos ministre y nos haga cambiar ese mal sentimiento, mal pensamiento, nos estamos privando de una victoria. Entonces,
Punto número 1, siempre hablar con el Señor. No importa qué, no importa cómo, hablar, porque en esa conversación, en el transcurso de esa conversación, el Señor va a comenzar a tocar nuestra alma. Pero si no lo hacemos, le estamos cerrando la puerta al Señor. Y difícil va a ser que el Señor ministre un alma, un corazón con la puerta cerrada. Sobre todo en este tiempo, porque por ahí en otros momentos en una reunión uno podía llegar a tener una conversación y qué sé yo, saltaba lo de adentro y venía alguien y te ministraba. Pero hoy nosotros, pero por favor no tenemos que dejar de hablar con el Señor. Vemos que este salmista no deja de hablar con el Señor, por más que al principio dice, mi alma rehusaba consuelo. O sea que su alma está en una negativa. Su alma está rechazando, ya de una está rechazando cualquier posible ministración, pero no deja de hablar con Dios. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea que la conversación con el Señor no había comenzado muy amable, que digamos. Y seamos honestos, nosotros muchas veces cuando estamos doloridos, cuando estamos, con temores, cuando nuestros pensamientos nos asaltan y nos llenan de vergüenza, nos llenan de miedo, viene la angustia, viene la ira, comenzamos a recordar cosas que porque nos lastimaron, recuerdos que nos lastiman, viene la ira, viene el rencor, puede venir la angustia, pensamientos de depresión, pensamientos que hacen mucho ruido en nuestro corazón y que muchas veces hacen que nosotros no le hablemos bien al Señor. Muchas veces pasa esto, pero no tenemos que dejar de hablar con el Señor, porque así le damos la oportunidad al Padre de que nos corrija. No tenemos que dejar de hablar con Dios porque le estamos cerrando la puerta a Dios y estamos dejando al enemigo adentro. Pero cuando nosotros comenzamos esa conversación, por más que en nuestro corazón haya queja, haya dolor, haya lo que haya, aún así le estamos dando la oportunidad al Señor de que Él trabaje en nuestras vidas. Esta conversación que habla el salmista no había comenzado bien. Estaba en la presencia del Señor, pero había queja, había dolor. Dice que su espíritu desmayaba, o sea que estaba desanimado. ¿Cuántas veces asaltan en la noche pensamientos de depresión, pensamientos de derrota, pensamientos de miedo? Viene el enemigo a recordarte algo y uno se llena de vergüenza y de repente terminás escondido y no te acordás cómo llegaste a ese escondite. Un escondite interno, vamos a decir. Pero seguimos conversando con el Señor. Por eso acá el versículo 1 cuando dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Acá hay un conocimiento de lo que es la relación con el Señor. Acá no se olvida de quién es Dios. Hay una determinación, sí, yo voy a hablar, pero porque sé que el Señor a mí me va a escuchar. Hay fe también de por medio. Hay una parte que sigue teniendo fe y que no ha abandonado esa fe con el Señor. No ha abandonado creer que Dios sigue escuchando. Y eso está bueno, eso está bueno. Los pensamientos pueden asaltar, sí, ninguno de nosotros está salvo de esas cosas. Pero en nuestro interior, nuestro corazón tiene que permanecer firme creyendo que Dios va a escuchar. Siempre, siempre. Y Él me escuchará, acá hay una determinación y hay una firmeza que es lo que salva también esta oración. Es lo que aparece desde el principio y es lo que va a tener sus frutos al final. Estos pensamientos negativos vemos que vienen de noche en su mayoría, o no. Sí pueden venir de día, por supuesto, pero en el día uno normalmente está colmado de cosas para hacer o tratamos de colmarnos de cosas para hacer, ¿no? Hay de día más distracciones que de noche. Pero cuando estamos ahí, por ahí en nuestras camas, por ahí en algún momento de soledad, y es una soledad donde nosotros espiritualmente no estamos firmes, qué peligroso que es. Qué peligroso que es en un corazón donde no hay firmeza en la fe, no hay una fe firme, no hay una determinación en el camino del Señor, no estamos arraigados, entonces es peligroso. Llegan esos pensamientos que uno tiene que aprender a rechazar. Y acá vemos... dice en el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea que es como una conversación también consigo mismo. Este es un espíritu que como está decaído, ¿qué cosas dice?
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Qué tremendo, porque este es un pensamiento de desdicha, un pensamiento depresivo, un pensamiento derrotista, que obviamente no viene de Dios. Es en la noche cuando el enemigo ataca y la carne, y trata de fomentar que la carne comience a trabajar en el sentido equivocado, vamos a decir. Si ustedes recuerdan, en la parábola del trigo y la cizaña, el enemigo fue a sembrar esa cizaña de noche cuando los trabajadores estaban durmiendo. Siempre hay un momento donde tenemos la guardia baja, y Dios sabe que siempre hay un momento que tenemos la guardia baja. Normalmente ese momento es de noche. Por eso la importancia de nosotros siempre encomendar nuestros sueños al Señor, nuestro descanso al Señor, porque ahí cuando uno evidentemente está descansando, todo en nosotros está dormido, el que está haciendo guardia es el Señor. Muy, muy importante que siempre encomendemos nuestro descanso al Señor, para que cuando lleguen esos pensamientos negativos de derrota, de depresión, de enojo, de rencor, cuando llegue toda esa revuelta a nuestra mente, el Señor esté ahí para apaciguar esas aguas, para rechazar todo pensamiento negativo. Dice en el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Acá la importancia de conocer que el Señor va a estar trabajando en mí, por eso no tenemos que dejar de hablar con Él. Por eso es la importancia de no darnos por vencidos con la conversación con el Señor. Por más que nuestro corazón esté casi convenciéndose de que las misericordias de Dios se han acabado, aún así tenemos que seguir conversando con Él. Porque ahí comienza a trabajar en esa conversación el Señor, a veces sin que nos demos cuenta. Y el salmista dice, enfermedad mía es esta. Enfermedad, llama enfermedad a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque es un ataque espiritual, por supuesto. Porque es una enfermedad espiritual, que si uno no frena en ese momento, esa enfermedad espiritual comienza a tener repercusiones en lo físico. Y cuando la enfermedad espiritual comienza a ser física, comienza a ser de salud, algo que comenzó siendo espiritual, ahí es más difícil de sanar, vamos a decir. Porque la raíz comenzó por otro lado y uno no lo frenó, porque uno le cerró la puerta al Señor y dejó de hablar con Él. El salmista está diciendo, enfermedad mía es esta. Está reconociendo que esto está siendo un problema y que tiene que terminar. Y si antes comenzó a revolver sobre todas las cosas malas y todos los momentos donde le parecía que Dios no estaba trabajando, dice, no, ya no voy a pensar más en eso, voy a pensar en todos los momentos donde el Señor sí estuvo haciendo la obra, donde yo sí vi su mano, no en los momentos donde creía que no lo veía o donde no lo veía porque yo estaba triste, no, voy a pensar en todos los resultados del trabajo del Señor, cuando el Señor hizo milagros, cuando el Señor me bendijo, cuando el Señor me prosperó, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, cuando nosotros estamos siendo invadidos por esos pensamientos negativos, van a venir todos los recuerdos malos y cuesta ver los momentos de luz donde el Señor estaba, pero siempre está, ¿no? Pero su presencia era fuerte a través de alguna manifestación, algún milagro, algo. Entonces el salmista se propone darle lugar a todo lo bueno del Señor. ¿Ven la importancia de seguir hablando con el Señor? Por más que en el momento nos sintamos mal. Ahora, qué error cuando la gente dice, no voy a orar porque no me siento bien. No voy a orar porque estoy bien. No estoy bien, perdón. O mucha gente cree equivocadamente que no tiene que tomar la cena del Señor porque no se encuentra bien. Error fatal. ¿Por qué? Porque le estamos cerrando la puerta al Señor para que nos ministre. Incluso si podemos comenzar, por supuesto, comenzamos con ira, comenzamos con dolor o comenzamos con angustia, o como sea que estemos comenzando, aún así el Señor tiene la oportunidad de trabajar en nosotros. Dios hace milagros, por supuesto que hace milagros, pero en una puerta cerrada, rara vez el Señor ha tirado una puerta abajo en el corazón. No esperemos a que el Señor llegue a eso, mantengamos esa puerta abierta.
Entonces acá el salmista está cambiando esa mentalidad negativa y derrotista por una mentalidad. ¿Qué mentalidad tenemos nosotros? ¿La mentalidad del mundo o qué nos enseña la palabra? La mentalidad de Cristo. ¿Qué pasa cuando toma esta determinación? Se comienza a activar la mentalidad de Cristo en nuestras vidas. Comenzamos a rechazar toda enfermedad espiritual, comenzamos a rechazar todo pensamiento negativo, comenzamos a rechazar todo sentimiento negativo, comenzamos a rechazar todo lo que no viene de Dios. Se comienza a activar la mente de Cristo que está en nuestras vidas. Y vemos a partir del versículo 13 que dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Fíjense cómo cambia el tono de la oración, cómo cambia el tono de la conversación con el Señor. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trono estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Ahí vemos que el salmista comienza a reconocer todo el poder de Dios. Fíjense, 1 o 2 pensamientos atrás había un pensamiento de derrota y un pensamiento de que todo por ahí esas cosas que uno quería haber realizado son imposibles. Pero cuando uno comienza a activar el pensamiento de Cristo y el Señor, le dejamos que el Señor comience a ministrar, el Espíritu Santo comienza a ministrar y a guiar nuestros pensamientos, comenzamos a ver cómo todo aquello que parecía imposible para nosotros, ahí comenzamos a recordar, no, para el Señor todo es posible. Fíjense qué cambio radical de pensamiento que vemos acá. La importancia de seguir hablando con el Señor, la determinación de clamar a Dios sabiendo que Él está escuchando. No que va a escuchar por ahí en un futuro, no, el Señor ya está escuchando. Vos comenzás a hablar con Él y seguís hablando con Él, el Señor va a cambiar esa manera de pensar que lastima tu vida, que lastima nuestras vidas, que comienza como una enfermedad espiritual y cuando no nos damos cuenta, terminó como una enfermedad natural, una enfermedad física. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No dejes, mi hermano, mi hermana, iglesia del Señor, no dejen que esa carne, el espíritu, el enemigo venga con esos pensamientos negativos, derrotistas, depresivos, a inundar, a contaminar tu vida. No le des lugar, deja que se active el pensamiento de Cristo y que sane todo eso, porque realmente estamos viviendo tiempos, muchos están en soledad. Algunos tienen la gracia del Señor de estar viviendo estos tiempos con familia, con gente, pero incluso cuando estamos rodeados de gente, siempre va a haber un momento en el que estemos solos y ahí es donde viene el enemigo a tratar de sembrar lo suyo. Pero cuando activamos el pensamiento de Cristo, el Señor comienza a sanar todo eso. ¿Y cuál es el fruto? Vida y paz. Vida y paz. Un alma que se encomienda en las manos del Señor duerme tranquila. No podemos ir con esos pensamientos a dormir. No dejemos que eso suceda. Permitamos que el Señor ministre nuestras vidas. ¿Van a llegar esos pensamientos a nuestra vida? Por supuesto que sí, pero siempre tenemos que darle la oportunidad al Señor y al Espíritu Santo de que nos recuerde de que Cristo venció al mundo y que en Él tenemos victoria, tenemos vida y tenemos paz. Que dice después en el versículo 9, Romanos capítulo 8, leí el versículo 6, vamos al 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí espero que todos digamos amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros. Y aunque la palabra nos habla de ese momento en el que Cristo viene a buscar a la iglesia, Él también nos está rescatando, también nos está salvando y vivificando cada día que viene la muerte, en algún sentido, a atormentar nuestras vidas. Ahí también está el Señor vivificando. Así como le levantó a Él, también nos levanta a nosotros. El versículo 12, así que hermanos deudores somos no a la carne, para estar prestándole atención constantemente, ¿no? Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que eso fue lo que vimos en el Salmo 77, cómo esa carne que al principio comenzó a dominar la conversación con Dios, después fue vencida a través de los pensamientos benignos que vienen de parte del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso nosotros somos vencedores. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por eso no tenemos que dejar de hablar con nuestro Padre Celestial, porque Él nos va a llevar a la victoria. Yo los bendigo con esta palabra y confío, sé que el Espíritu Santo va a seguir ministrando esto en sus corazones. Dios los bendiga, iglesia. Les deseo una preciosa noche, que tengan la paz del Señor.